En el libro de Efesios, Pablo comparte una serie de enseñanzas referentes a la forma de vida que tenemos que tener los creyentes. Él nos dice que tenemos que andar como hijos de luz y nos indica lo que es no andar como hijos de luz. Así que nosotros debemos manifestar con nuestras acciones que somos llenos del Espíritu Santo. Lo que Pablo está haciendo es ligar la santidad de vida con el diario vivir. Es que si nosotros estamos viviendo la vida que agrada a Dios, esta tiene que manifestarse con acciones concretas. Y en este caso específico, Pablo está hablando de cómo son las relaciones humanas básicas en esta nueva humanidad que tenemos en Cristo Jesús. En el pasaje comprendido de Efesios capítulo 5, 21 al capítulo 6, versículo 9, Pablo deja claro que la sumisión es un deber cristiano general. Este pasaje inicia diciendo, someteos los unos a los otros. Dice Efesios 5, 21, someteos unos a otros por reverencia a Cristo. El sometimiento es una palabra pasada de moda. Si le decimos a alguien que debe someter, automáticamente se revela, pues vivimos en una época de la igualdad de las condiciones de los derechos de los niños y de los derechos de obreros patronales. Sin embargo, el principio de la sujeción que tanta tensión genera es sencillo de entender en la vida cristiana, porque entendemos que ante los ojos de Dios todos somos iguales. La palabra dice que ya no hay diferencia entre mujeres, hombres, niños, adultos, empleados, jefes. Todos, absolutamente todos somos hechos a la imagen de Dios. En Él como personas, ninguno tenemos diferencia, pero al mismo tiempo, Él, Dios, ha establecido un orden relacional y una autoridad que corresponde a un rol de funcionabilidad. Así que ese rol funcional confiere una autoridad dada por Dios, que se espera que otros reconozcan, por lo que aunque todos tenemos la misma dignidad en cuanto a seres semejantes a Dios, también tenemos roles diferentes dados por Dios. La sumisión que la Biblia pide es la autoridad de Dios delegada a los seres humanos. Si utilizamos mal esta autoridad pidiendo lo que Dios no está pidiendo que hagamos o estamos actuando, esta autoridad nos pide que actuemos en contra de la palabra de Dios, entonces ese sometimiento ya no debe darse, sino que conscientemente debemos desprendernos de esa autoridad. El Evangelio nos libera de la humillación, también nos libera de la explotación y también de la opresión. Eso no es la autoridad divina que Dios busca. Su palabra es muy clara cuando nos indica que Cristo vino a darnos una verdadera libertad y roles de funcionalidad sanos. Entonces, el principio para tener relaciones saludables es el reconocer que Dios nos llama a someternos a las autoridades que nos ha dado. Pero por otro lado, la autoridad dada por Dios también conlleva deberes. No debe explotar inapropiadamente su posición. Por ejemplo, veamos algunos de los roles de funcionabilidad que nos está hablando el libro de Efesios. Cuando está hablando de los esposos, ¿qué dice? Amar a sus esposas como Cristo amó, cuidándola. Y cuando está hablando de la autoridad a los padres, nos indica. No exasperar a sus hijos, sino enseñarles, educarlos con sensibilidad. Y hay un rol más aquí, que es el de los jefes. No amenazar a sus empleados, sino tratarlos con justicia. Así que dicho todo lo anterior, vamos a entrar en la materia que nos corresponde. Hemos venido explorando todos aquellos aspectos que nos van a ayudar a recuperar la autoridad espiritual en nuestras casas. Veíamos en la transmisión anterior los roles de la pareja entre el matrimonio. Pero ahora vamos a ver un rol más. Es el rol de padres e hijos. Este es otro rol muy importante en la familia. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en el pasaje de Efesios 6, 1 al 4. Dice así, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra.
y vosotros padres no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criarlos según la disciplina e instrucción del Señor. Cuando Pablo comienza a hablar de las relaciones dentro del hogar, demanda que los hijos se sometan a sus padres. Pero no solamente demanda a los hijos que se sometan como un aspecto general, sino también que obedezcan. La obediencia de hijos a padres, dice Pablo, Es justa, es correcto, es una ley natural que está grabada en el corazón de todos, no es parte de un código cristiano, sino de ética general. Es un mandamiento, está escrito en la palabra de Dios, es el quinto de los 10 mandamientos, así que hay que honrar a nuestros padres, es un deber, más que con ellos, para con Dios. Cuando los honramos, reconocemos su autoridad dada por Dios. Y esto nos mueve a darles no solo nuestra obediencia, sino nuestro amor y respeto. Pablo cita este pasaje no como una amenaza, sino él estimula la obediencia con una promesa de vida, prosperidad y larga vida. así que no solamente cuando estamos hablando de que los hijos deben obedecer, deben estar sujetos a sus padres, estamos diciendo que es algo justo, como lo indica el pasaje, que es un mandamiento, como lo acabamos de ver, sino que también es una demanda que está haciendo el Evangelio. Cuando estamos en Cristo, nuestra responsabilidad es la de obedecer. Y en este caso específico, obedecer a nuestros padres, porque eso es un reflejo que tenemos de esa relación personal con Jesucristo y que estamos tomando esos valores de la nueva humanidad que se desarrollan en el reino de Dios aquí y ahora. Esta es una relación de sujeción, obediencia. Los padres también tienen una clara demanda. Dice Efesios 6:4, y vosotros padres no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criarlos según la disciplina y instrucción. ¿De dónde? Del Señor. ¿Y dónde lo tenemos? En la palabra de Dios. En este pasaje, Pablo está restringiendo el ejercicio de la autoridad de los padres y les está diciendo, cuidado papás, ustedes son los educadores de sus hijos. No es un despotismo, no es un autoritarismo. Ustedes son educadores de sus hijos y deben educar a sus hijos edificándolos, actuando como con autodominio, con gentileza y con paciencia. Los padres no debemos perder la perspectiva de que nuestra paternidad está derivada de la paternidad del mismo Dios. Veamos lo que al respecto dice Efesios capítulo 4, versículo 6. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Los padres debemos cuidar de la familia como Dios cuida la suya, que es la iglesia. Así que cuando Pablo le dice a los padres que no provoquen a sus hijos, es una forma de decirles que no estén utilizando mal su autoridad, que no estén exigiendo cosas sin tomar en cuenta que aspectos como la inexperiencia o la inmadurez, o están utilizando una extremada crueldad, o tienen favoritismos, o son indulgentes con algunos de sus hijos, o los humillan, o anulan su personalidad, o están utilizando como castigo el sarcasmo o la ridiculización. Nuestra tarea como padres es de ayudar a desarrollar la plenitud del potencial de nuestros hijos. Esa nutrición se debe dar con disciplina y amonestación del Señor. El pasaje de Hebreos 12, del 6 al 11, nos dice lo siguiente. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero entonces da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta disciplina que está diciéndonos el libro de Hebreos debe ser para lo que es provechoso. Por ello, como padres, nosotros debemos tener muy claro, indicar claramente esos motivos por los cuales estamos procediendo a disciplinar a nuestros hijos. La instrucción, que es otro aspecto que el pasaje de Hebreos está mencionando, se refiere no a dirigir a nuestros hijos a lo que nosotros queremos, sino más bien ¿a qué? A que debemos estimularlos. Sí, necesitamos estimular a nuestros hijos que elaboren sus propias respuestas a la luz de los valores que como padres les hemos modelado. Tenemos un gran desafío, porque la instrucción aquí es que nosotros nos constituyamos en modelos para nuestros hijos. En los modelos de los valores del reino de Dios se aprenden aquí, en el hogar, aquí y ahora. Y en este tiempo, Dios quiere utilizar nuestras familias como agentes de transformación, como modelos que enseñen a otros en el diario vivir la aplicación de la vida cristiana, los valores del reino de Dios que Jesús vino y nos enseñó y la tenemos en su palabra. Es por ello que hemos dedicado este tiempo, queridas familias, a enseñar sobre estos principios que deben regir nuestros propios hogares, el de ustedes y el nuestro también. Y que de esta forma nuestra casa retome su propósito divino, se constituya en una iglesia doméstica. Es un agente de evangelización donde la familia cristiana modela los valores del reino de Dios. Nuestra oración, no solo hoy, nuestra oración permanente es para que Dios nos ayude a asimilar las enseñanzas de la palabra, para que estas enseñanzas las podamos poner por obra una y otra vez, para que nuestros hogares sean transformados por el poder de esa palabra, del estudio de esa palabra, y que nosotros, familias, podamos ser instrumentos vivos en las manos de Dios para modelar a nuestra casa, a nuestra familia extendida, a nuestro barrio, a nuestra comunidad, los valores del reino de Dios para la gloria del nombre de nuestro Padre Celestial. Así que allí donde está, ¿por qué no tomamos un tiempo para orar? Tal vez los principios que hemos comentado a lo largo de toda esta serie han sido un desafío para nuestras familias, han sido un desafío para la nuestra. Hemos retomado el devocional, hemos recuperado ese sacerdocio universal del que hablaba la Reforma Protestante. Hemos entendido que este tiempo de pandemia ha servido para que también nosotros recordemos que los valores del reino de Dios se deben compartir en primera instancia en nuestras casas. Nunca es tarde para iniciar o volver a lo que antes tuvimos, nunca es tarde. Por eso le invitamos que usted a partir de ahora vuelva a abrir su casa o su familia, a reunirlos y tener sus cultos familiares, tener la lectura de la palabra, el orar, el alabar a Dios, el estudiar un pasaje y poder orar por otros. Nunca es tarde, nosotros retomamos eso y eso ha sido una edificación. Y como el templo está cerrado, no podemos abrirlo, ese es el momento donde usted tiene que tomar esta palabra y hacer de su casa una iglesia fuerte en el Señor. Y este es el momento de aprendizaje, pero no es que se va a acabar cuando termine la pandemia. Al contrario, que nuestra casa se vuelva una hoguera encendida, que nosotros como pareja podamos tomar nuestro rol, que nosotros como padres podamos inducir a nuestros hijos a acercarse a la presencia del Señor. Tenemos la autoridad, lo acabamos de estudiar, pero sobre todo para que como familias podamos tomar nuestras manos cada día y dar gracias al Señor, estudiar su palabra y hacer de nuestra casa su habitación. ¿Oramos juntos en este momento? Vamos a orar y yo le invito que tome a sus familiares que están cerca. Dígale, denme unos minutos, vamos a orar para que nuestra casa sea una casa de Dios, nuestra casa sea una casa de oración y que la gloria de Dios esté en nosotros para así llevar un mensaje de esperanza
¿Cómo? Con nuestras vidas a nuestros vecinos y familiares Así es. extendidos. Oremos. Padre Celestial, Padre de toda la gloria, te damos gracias, Señor Jesús, por la bendición que tú nos das de volver, Señor, a las Escrituras. Esto, Señor, que nos ha pasado a nivel del mundo, Señor, no es una casualidad. Y aquí es donde los propósitos de Dios, Señor, tenemos que retomarlos. El que nuestra casa sea una casa de oración, que nuestra casa sea una casa de edificación, que busquemos la gloria tuya, que enseñemos, Señor, los principios, que tú comiences, Señor, a trabajar y transformar mi vida, Señor, la vida de mí, la vida de mi esposa, Señor, como tutores, como sacerdotes del hogar, como modelos, Padre Celestial. Porque a veces, Señor, hablamos de algo, pero en nuestra vivencia estamos haciendo otra cosa. Espíritu de Dios, queremos que tú tomes el control. Queremos, Padre Celestial, que tú comiences, Señor, a tocar la vida del papá y de mamá, Señor. Que tú comiences, Señor, a orar en ellos y que esta palabra, Señor, que ellos puedan orar y decir, Señor, ven y ayuda, Señor, mi casa para recuperar y que mi casa sea una iglesia doméstica y así, Señor Jesús, poder enseñar a mi iglesia, que son mis hijos o los que viven en mi casa, Señor, los valores del reino de Dios, no los valores del mundo, sino los valores del reino de Dios para la honra y la gloria tuya, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión y esperamos que el material que estamos compartiendo sea de bendición para sus hogares. Recuerden, somos Iglesia de Nazareno, Alajuelita. que el Señor les bendiga.